Y recibimos a un gran director y un gran amigo, Daniel Burak, en la página de Daniel Loice, quien les habla. ¿Cómo te va, Danielito? Muy bien, gracias por dejarme entrar a la página. Estoy acá agarrado de los renglones de la página para no caerme en este día tan complicado, pero así estamos. Día complicado, compliqué, como dicen los franceses. Productor, director de teatro, director de cine, escritor, dramaturgo. De todo eso que sos... Todo y mal. Pero yo te preguntaría, ¿en cuál te sentís más cómodo? Director. Director de cine. De cine. ¿Por ser director de teatro? Director de teatro y a veces tiene sus dificultades más. Pero no, para mí dirigir teatro es como un juego y en realidad lo que trato es de poner ahí en práctica cosas para que cuando llegue el momento de dirigir la próxima película haberme sentido que desarrollé habilidades que en realidad en el cine no se desarrollan demasiado, porque en cine parecería un poco que los actores tienen que hacer las cosas solo y que es cuestión de cámara, luces, sonido y el actor es algo que viene por default. Claro. ¿Cómo apareció, Dani, el cine en tu vida? ¿Cuál fue el primer recuerdo que se te viene a tu mente? ¿Cómo aparece el cine en tu vida? Bueno, yo como trabajador en el negocio de venta de artículos para cine de mi papá, o sea, el primer recuerdo que tengo así concretamente en mi vida del cine en casa es proyectando en Cinegraph para los pibes del barrio en una de las habitaciones del comercio de fotografía y cine de mi papá. Mirá, qué lindo. Pero ya era el juguete, o sea, era una mezcla de juguete y trabajo, porque de niño hacía trabajos de cine como sonorizar películas cuando no existía el cine hogareño sonoro, o sea, pegar pista magnética a las películas del Super 8, enseñar a manejar los proyectores a los clientes, claro. Yo tenía un Super 8 tenía. Si es en ese sentido es como que empecé realmente desde muy abajo, hasta que cuando tuve que elegir carrera a eso de los 20 años, me debatí entre filosofía, artes plásticas y cine, y pensé que con la filosofía me iba a volver loco. Además había que leer y estudiar de verdad. Claro. Con las artes plásticas me iba a enfrentar a una tela en blanco y me iba a volver loco y me iba a suicidar. Y además para zafar con las artes plásticas uno tiene que ser bueno, porque si no, claro, hay tantos. Y el cine, que era esa cosa tan natural que tenía, pero que no pensé que me iba a dedicar a eso, pero me di cuenta que el cine es un trabajo en equipo, donde uno puede debatir con otros, y cuando uno se afloja hay otro que te puede sostener, y la realidad existe. Entonces, por más que no tengas una gran idea para crear desde cero, la realidad está y es cuestión de captarla. Y entonces así fue que ya como estudiante universitario me decidí por el cine. Claro. Vos sabés, Pato Paludi, que cuántos años que lo conozco a Daniel Burak, desde el año, creo, 82. No, 83. A partir del 84, porque yo volví en el 84, o sea, entre 84 y 86. Claro, ahí, porque él tenía una casa de artículos de cine, de fotografía, y era fotógrafo profesional, y entonces me sacaba fotos en las funciones de teatro que hacía en el Teatro IF. Y que a mí me daba mucho placer, porque en realidad las otras cosas como fotógrafo que hacíamos en esa época era la fotocarnet y las fotos para el seguro, los choques de los autos para el seguro, que todavía uno no podía sacar con el celular, así que tenía que contratar a un fotógrafo para llevarle la foto del choque al seguro. Vos no sabés lo que es sacando fotos, Daniel Burak. Se tira al suelo, hace cosas impresionantes para sacarla. Hacía la mejor visión. Un día te voy a traer las fotos que tengo de aquella época, eran impresionantes, ¿no? Gran recuerdo. No, además yo tenía en ese momento
de los, entre comillas, innovadores, por lo menos en el mercado ese al que uno podía acceder yendo al negocio del barrio para que le saquen fotos, que podía sacar con una película de 1600 ASA y pedir en el laboratorio que te forzaran un stop el revelado. Entonces obviamente las fotos que se sacaban en una obra de teatro de esa manera eran distintas a la que podía sacar otro, claro, que a lo mejor la sacaba con flash, no sé. Claro. Vos sabés que no, vos utilizabas, me hiciste aprender de una palabra que yo ni ahí era melaza, ¿puede ser? El asa, 3200, claro, 1600 asa multiplicado por 2. Claro, para no joder con el flash, el hombre sacaba unas fotos extraordinarias, ¿no? Las voy a traer, las tengo bien guardadas en el arcón de mi vida de actor, ¿no? Por suerte se te ve a vos en las fotos y no a mí. Y después nos volvimos a reencontrar hace algunos años, bueno, y ahora tengo la suerte de que me está dirigiendo. Contalo, y después vamos al estreno de la semana, una gran película. Bueno, cuento para todos que estoy intentando dirigirlo en una obra que se llama Es tiempo de alegrarnos, y que creo que es casi un acto pornográfico de antimacrismo explícito, en un ciclo de obras breves que hacemos ya desde hace varios años, que se llama Dos veces bueno, que es un ciclo que sale del taller de dramaturgia de Ariel Barchilón, que también enseña en la escuela de Cartoon. Y bueno, son 6 obras breves de 10 minutos en una función de 1 hora, en la cual el compañero Loisi es uno de los actores. Uno de los 2 actores principales. Y estamos todos los viernes a las 20:30 y invitamos a todos los oyentes. Vos tenés que venir para en La Máscara, 20:30 en La Máscara, Piedras 736. No, una linda experiencia, además, rompiste mi virginidad, te digo. Desde el año 87 que no me dirige nadie. No te puedo creer. Con la excepción de China Zorrilla, que me dirigió en el Blanca Podestá en aquella época, en 12 hombres en pugna, ¿te acordás? Esa hermosa historia. Y ahora, bueno, rompió el hechizo de mi virginidad, Daniel Burak, y una experiencia linda, una experiencia muy buena y un lindo elenco. La verdad que la paso bien todos los viernes. Antimacrismo pornográfico, me gustó eso. Buenísimo. Sí, es la historia de dos tipos. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? No, pornográfico digo por la falta de sutileza, ¿no? O sea, no hay que... Es tan directo que... No hay que, claro, digamos, lo pornográfico, la realidad es un poco pornográfica, sí, en estos días, y bueno, entonces estamos en subidos a esa ola de dejarnos llevar por la realidad. En realidad es al revés, es como que no quisiera dejarme llevar por la realidad, porque huyo de la real realidad, y siempre intento que las cosas pasen por otro lado, aunque tengan que ver con la realidad, no sean tan reales. Por eso digo que es pornográfico, porque no sé, recuerdo que alguna vez estudiando cine nos preguntaron cuál es la diferencia entre una película erótica y una película pornográfica, y la respuesta a la que llegamos era que la película pornográfica, la modelo mira a la cámara y sonríe, ¿no? Entonces digo, se rompe esa magia entre la obra y la realidad. En este caso no digo que se rompa, porque yo creo que en realidad intento crear magia, y creo que humildemente que se crea, pero no va con sutilezas. Por eso le digo que es pornográficamente anti-M. ¿De qué va la historia, Daniel? Contanos. No, es la historia de un empleado, un trabajador que le va a hacer un arreglo a un macrista, y empiezan un diálogo ríspido y tenso. Yo no pensé que iba a recibirlo el público tan tenso, el diálogo. Eso me sorprendió. Y bueno, con un final sorprendente. En un futuro lejano. No sé si tan lejano. Dentro de 20 años. No sé si tan lejano, pero bueno, los invitamos, y bueno, hay que apoyar el teatro y hay que verla. Bueno, acabas de estrenar una película, disculpa por la demora, un gran documental. No es la primera vez que abordás
este tipo de género documental, y a mí me conmovió mucho. Vamos a escuchar el tráiler. Disculpas por la demora. Vamos a escuchar el tráiler y nos va a contar Daniel Burak, que tenemos el honor de tenerlo en los estudios, cómo apareció, cómo empezó esta película. No puedo dejar que las historias que me cuentan me lleguen al corazón de ninguna manera. Sabes que acá no se besan los hombres, ¿no? Pero por ejemplo, digamos que vos tuvieses que entrevistar a un represor argentino. Sí, pero eso sería totalmente diferente. Mi ser como hijo desaparecido me sitúa con un enfoque diferente que cualquier otro periodista. Si lo hubieras entrevistado, ¿en algún momento le hubieras dicho quién sos? No. Yo sé que si le cuento, él no me daría toda la verdad. Sí, y Samuel Leonardo, 41 años. ¿Puedo tocar? Aunque sea solo. También si hubiera podido entrevistar a un nazi europeo, no le hubiera dicho que me llamo Slutsky, porque correría el riesgo de que no quisiera hablar con un judío. El tema de mi padre, obviamente tanto el juicio como el encuentro de sus restos ayuda a cerrar cicatrices. También por eso voy a ir a Argentina. Shlomo Slutsky, periodista. Las preguntas concretas. Era la revista Somos, que publicó una nota sobre las Fuerzas Armadas peronistas, todas las acciones guerrilleras que hicieron en los años 60, donde se le nombraba a nuestro padre, Samuel Leonardo Slutsky, como el doctor de las Fuerzas Armadas peronistas. Bueno, eso fue unas semanas antes del secuestro del 22 de junio del 77. Yo a Sammy lo conozco en el año 68. Estábamos preparando el equipo para irnos al monte, digamos, pero no teníamos la capacidad, nosotros no éramos ni comandos, ni guerreros, ni un carajo, éramos muchachos de barrio, gente del pueblo, que se reunieron para profundizar los niveles de lucha. Salimos ilegalmente de Río de Janeiro porque no teníamos obviamente permiso paterno, y el Reino de Holanda nos concede asilo político. Contale el tema del prófugo que está allá en Israel. El centro de detención clandestino estaba acá. La cancha fue demolida, entonces no hay nada ahí. Tenía 13 años en ese momento, en el año 77. Muy bien, ahí estamos escuchando el tráiler de Disculpa por la demora, la película que dirige Daniel Burak, y estamos escuchando justo a Mariano, el protagonista que cuenta la historia, justo cuando cuenta que en los 13 años fue testigo de algo que le cambió su vida para siempre. No, bueno, ¿cómo apareció la historia de esta película? Que a mí en lo personal, cuando la vi hace un par de semanas, me impactó sobre el final, me impactó mucho. De entrada la película impacta, pero el final te pone muy mal, ¿no? Bueno, primero una corrección que es fundamental: la película la co-dirige Daniel Burak con Shlomo Slutsky. Shlomo Slutsky, que fue durante muchos años corresponsal de Clarín en Israel, así que mucha gente lo conoce de haberlo leído, y la forma en que llega a mí la historia justamente a través de él, que es que un día, navegando por internet, descubre a un tal Mariano Slutsky, que como él es periodista, que como él nació en Argentina, como él vive fuera de Argentina desde hace décadas, se contacta y descubren juntos que son primos. O sea, el primo de Shlomo y el primo de Mariano eran primos hermanos, pero el primo de Mariano desapareció en 1977 después de haber estado preso 5 años entre 1968 y 1973 por haber participado en la experiencia de guerrilla rural peronista de Tacorralo, y resulta que Shlomo no sabía. O sea, Shlomo descubre así que en su familia un primo hermano de su padre está desaparecido.
Y indagando sobre esta historia, Mariano amplía y le cuenta que cuando su papá desapareció y él tenía 13, su hermana 14 años, Alejandra Slutsky, nadie en la familia se había hecho cargo de ellos, por lo menos como ellos esperaban que se hubieran hecho, con amor y con cuidado. A partir de esto es que nace esta intención de contar esta historia, que en el camino se fue topando con muchos desvíos y cambios, ¿no? Entonces no fue un camino recto desde un punto hacia otro, sino que fuimos buscando cada vez el camino que terminamos de encontrar finalmente después de haber rodado todo el material y en la mesa de montaje, más allá de algunas intenciones que finalmente igual sirvieron para poder hacerla. Claro. Una de las cosas que a mí me impactó es el final, ¿no? El final tiene... Bueno, el final no hablemos del final. No, pero... Ojalá la vean y vean, claro, el final. Sí, bueno, es un poco de chavarlo, pero entonces no lo hagamos. Claro, no lo hagamos, pero bueno, ciertas caras que a mí me impactan ver, ¿no? Las máscaras de la muerte, podríamos llamarla, ¿no? A mí es una película que creo que hay que hacer más películas de este tipo, ¿no? Sí. Más documentales, más películas así que nos ayuden a resolver y que sean un testimonio perfecto de lo que nos pasó, ¿no? Porque hay tantos negadores, hay tantos que todavía siguen hablando estupideces, ¿no? Que tu película es como, viste, algo muy importante y fuerte, como un testamento de estos tiempos, ¿no? Sí, igual viste que no es muy habitual que uno diga no spoilees el final de un documental, ¿no? Porque generalmente es un temor que se guarda para las películas de ficción, no me cuentes el final. Lo que pasa es que yo no siento, o sea, yo te diría que para mí la diferencia entre un documental y una ficción es la diferencia que hay entre pintar un cuadro y esculpir una escultura en mármol, ¿no? En el sentido de que cuando en la ficción te encontrás con una tela blanca donde tenés que plasmar tu imaginación de la mejor manera posible. En el documental te encontrás con una realidad a la que le tenés que sacar lo que oculta su belleza o su estructura artística, pero que finalmente los resultados no son tan disímiles entre sí. Entonces, aunque esto haya sido un documental, nos esforzamos en que tuviera su estructura dramática, su protagonista, su antagonista, ¿no? Y que cumpliera con todas las leyes. O sea, no hay una diferencia tan grande, y es más, mucha gente me pregunta con incredulidad si los que están ahí son actores o si, siendo los personajes, actuaron alguna situación, si tal encuentro había sido ensayado, no sé, todo tipo de cosas que me veo obligado una y otra vez a decir no, todo simplemente pasó así. Lo único que hicimos nosotros fue propiciar situaciones, digamos, bueno, armemos un encuentro, o ni siquiera eso, a veces va a haber un encuentro, filmémoslo de una manera tal que nos permita después armarlo como si se tratara de una ficción, pero no hay nada que no sea absolutamente legítimo y veraz, pero sí, mantiene una tensión de historia, y finalmente resolvimos en el final del documental rescatando desde la realidad una estructura de dramatúrgica, para no decir dramática en el sentido de triste, sino acorde a las leyes de la dramaturgia, y no termina mal, para mí termina bien.
Sí, claro. Lo que pasa que es impactante, digamos, ¿no? A mí me salió un insultito, ¿viste? Y no fui el único. El día del estreno no fui el único que insulta, digamos, ¿no? Porque te salta, ¿viste? La bronca. Es muy fuerte, o sea, básicamente había una persona que era Samis, que es Samuel Leonardo Slutsky, un médico que se entregó de cuerpo y alma siendo un burgués judío profesional. Se entregó de cuerpo y alma con total generosidad, más allá de lo que cada uno pueda opinar acerca de sus creencias, de sus convicciones políticas, ¿no? Inclusive o la práctica política que adoptó, pero entregó todo entregó para obtener un país más justo y más libre, donde la gente viviera con más felicidad. Por eso, desde los 27 años pasó 5 años preso, en los que escribió a sus hijos cartas y les hacía dibujos, tratando de transmitirles otra vez esto, que hay que comer sano, que hay que cuidar la naturaleza, que hay que elaboró un listado de prioridades para cuando ganáramos la revolución, y el listado de prioridades era hogares para ancianos, construcción de jardines, creación de un ministerio de parques y flores, que inclusive en algún momento iba a ser el título de la película, porque nos pareció que era lo fundamental, o sea, agarrar como un tipo que estaba preso por guerrillero y que fue secuestrado y muerto en la tortura. Entre sus objetivos era la creación de un ministerio de parques y flores, porque le parecía que esa era una de las prioridades para después de ganar la revolución. Y entonces esa persona que en el 73 salió de la cárcel ya convertido en vegetariano y habiendo abandonado la lucha armada como camino político, porque era una generación anterior, digamos, no era la generación de los pibes que eran chicos en el 73, ¿no? Sino que él era chico en el 63. Se había entrenado militarmente en Cuba, o sea, era un cuadro. Y después de mucha reflexión, en esos 5 años cambió su postura y se dedicó a ejercer solamente la medicina social, asistiendo a los más pobres de forma gratuita, y toda esa entrega que había puesto antes en la revolución a través de un camino violento. Recordemos que si estamos hablando del 63, por decir, de sus orígenes, estamos hablando de 6, 7 años después de un golpe de Estado sangriento y represor. O sea, se estaba levantando en armas contra una tiranía asesina, ¿no? Y bueno, en esos 5 años cambió, siguió en contacto con sus compañeros, o sea, cambió, pero no 180 grados, simplemente se desvió del camino ese de la violencia como herramienta política, y justamente por esa decisión se mantuvo siempre visible, porque trabajaba en la Dirección de Sanidad de la Municipalidad de La Plata como médico sanitarista, era el director de la división, y recorría leprosarios y familias pobres dando medicina gratuita, en vez de haberse dedicado a poner su consultorio privado y a hacer dinero de la medicina. Volcó con la misma generosidad. Y bueno, en el 77 lo investigaron. Están en la película los informes, la comunicación entre quien daba y quien recibía las órdenes de esa investigación, diciendo a ver si seguía el comunista, seguía teniendo actividad comunista, elemento peligroso, donde se decía
que el objetivo de esa investigación era determinar si seguía teniendo actividad, con lo cual se le requería que fuera remitido al grupo de tareas, o caso contrario, si no tenía ninguna actividad, se requería que fuera despedido. El informe concluye en que no tiene, o sea, después de un seguimiento en el que se describe el color celeste de su Citroën y los movimientos que hace y la composición de su familia y todo eso, con las películas aterradoras que a veces vemos donde una persona es espiada, ¿no? Y la conclusión es que en el término de esa investigación no se le puede comprobar relación con ninguna organización político-militar, y bueno, ahí es cuando desaparece, presumiblemente muerto en la primera tortura, en la primera sesión de tortura, o poco después, según los pocos testimonios que hay de su paso por el centro de detención clandestino de La Cacha. Tremendo. Una película fuerte, una película para mí excelente que creo que bueno la tienen que ver todos. Está en Egomón, 15:45, ¿no? 15:45, hasta ahora sé que está hasta el miércoles. Ajá. No tengo ahora información sobre qué va a pasar a partir del jueves. Ajá. Bueno, yo en lo personal te digo gracias, porque yo creo profundamente en este cine, que es la cual he visto muchísimas películas, sin hablar de la cosa artística, ¿no? Que sea, por ejemplo, La Noche de los Lápices me parece un buen intento, no me parece una gran película, pero una película que sentí y me conmovió. Esta película me parece que dentro del género documental es excelente y es conmovedora también, y viene a traer un poco de justicia en estos tiempos donde todo se trae a la palestra de vuelta, donde se genera dudas, ¿no? Donde aparecen frases como no fueron 30, fueron 8.000, ¿no? Aún no hubiera sido uno solo, el tema sería cruel, ¿no? A mí me gustaría preguntarte algo, que yo tengo una sensación con el cine, ¿no? El cine es testigo de los tiempos. Vos podés hacer un cine testimonial, un cine comprometido con los tiempos, ¿no? Por ejemplo, si hablamos del Holocausto, para mí una película que genera un resumen enorme del Holocausto fue La Lista de Schindler, una de las tantas, ¿no? Por ejemplo, a mí me da la sensación de que sobre la dictadura falta una gran película que reúna todo lo que pasó, ¿no? Se vieron intentos sueltos, ¿viste? Pone La Noche de los Lápices, la de Antonella Costa, Garage Olimpo, bueno, y tantas películas, La Historia Oficial. Pero a mí me parece que alguien alguna vez va a tener que producir o dirigir una gran película que hable de todo lo que pasó en la dictadura, desde previo, antes del 76 hasta que la dictadura terminó, como un gran testimonio histórico y ficcional, ¿no? O sea, armado como una película de lo que nos pasó. Varias cosas. Una es que pienso que todo el cine es testimonial. O sea, las películas de Locos del Aire con Palito Ortega en dictadura es testimonial. Sí, claro. O sea, es testimonial de lo que pasaba en el cine cuando había dictadura. Sí. O sea, las películas que vemos con John Wayne, ¿no? Son testimoniales de lo que implicaba la supremacía del hombre blanco en el siglo XIX y la visión que tenían en los años 40 o 50 el mundo blanco sobre la cultura indígena de Estados Unidos, que había sido conquistada, ¿no? O sea, siempre es testimonial, y en ese sentido, cuando digo que se mezcla ficción, documental, siempre es testimonial, uno con distintas
herramientas, y aún con distintas intenciones y aún con intención contraria a testimoniar, termina testimoniando. Claro. Porque hoy en día se toman las películas en las que se ensalzaba el nazismo como películas testimoniales y se discute en Alemania si mostrarlas o no, porque son películas que hablan bien del nazismo, y entonces algunos dicen no la mostremos porque en este momento es peligroso, porque algunos pueden tomarlo como para apoyar el nazismo, y otros dicen no, mostremos lo que hacía el nazismo, hacía películas que ensalzaban al nazismo, ¿no? O sea, claro. siempre es testimonial, eso hay que tomarlo. Con respecto a la gran película, y qué sé yo, uno hace lo que puede y el otro juzga. O sea, yo creo que por lo menos hay muy buenas películas que a lo mejor todavía no estamos preparados para separar bien, porque lo tenemos, o sea, en realidad nosotros lo tenemos muy fresco generacionalmente, nosotros, vos y yo por lo menos, sí. Bueno, yo no lo viví. Estamos, pero uno siempre habla de lo que, o sea, yo no puedo hablar desde una generación diferente a la que yo habito, ¿no? O sea, sé que, por ejemplo, mis nietos lo tienen súper presente, pero obviamente si algún nacido en democracia encarara dentro de algunos años una historia sobre la dictadura y fuera vista esa historia también por espectadores que tampoco conocían la dictadura, bueno, la verían con otros ojos, como nosotros podemos ver hoy las películas sobre el nazismo, o sobre, no sé, por decir, la vida de los otros, hablando de la injerencia del estalinismo en la vida de las personas. Sí, ¿qué película es esa? Nosotros estamos limitados tanto como autores para hacerla y como espectadores para valorarla, ¿no? Ya decía, qué sé yo, Primo Levi decía que no se podía escribir sobre el Holocausto. O sea, yo pensé que no se podía hacer humor sobre la dictadura, y Peter Capusotto hace humor con Hitler. Digo, sobre la dictadura. Sobre la dictadura también. ¿No? Hace con Bombita Rodríguez. Digo, uno de repente ve a un personaje que está inspirado en los compañeros muertos, desaparecidos, y es el Palito Ortega Montonero, y está buenísimo. O sea, pero quiero decir, es difícil que a alguien se le ocurra, es difícil aceptarlo. Y bueno, él lo hizo bien, lo hizo porque es un genio, y porque abreva en algún lugar, digamos, lo hizo él, no lo hizo Casero, por claro. decir, ¿no? Y entonces a él se le perdona porque tiene una humanidad coherente que le permite, pero y ahí igual debe estar en el borde, muchos no lo podrán tolerar. Entonces es una experiencia difícil. Igual yo creo que no hay que hacer grandes películas sobre la dictadura, hay que hacer las mejores películas posibles sobre los conflictos de la vida, porque en la dictadura lo que hubo fue lo mismo que hay fuera de la dictadura. O sea, hay hijos de puta y hay víctimas de esos hijos de puta, y en realidad, que es una de las cosas que yo me impongo con nuestro documental Shlomo y mío, disculpas por la demora, es no juzgar a los otros, sino tratar de reflexionar sobre nosotros mismos. O sea, aún pienso yo que en la dictadura, cuando uno decía, pero ¿cómo puede ser que un soldado que es un hijo del pueblo salga a torturar a un militante popular que es otro hijo del pueblo? Bueno, ahí hay un problema que excede al militar malo y asesino, ¿no? Sino que abarca a los dos como miembros de una sociedad que está enferma, que supongo que todas las sociedades tendrán su cuota de enfermedad, pero no es la misma cuota. O sea, hay cosas que pasan en una sociedad y en un momento determinado que no pueden pasar en otra sociedad o en otro
momento determinado. Claro. Y por último quería contar como anécdota por lo que dijiste de la lista de Schindler, que esta cosa del trabajo audiovisual me llevó a hacerle una larga entrevista a Emily Schindler. Estuve toda una tarde en su casa filmándola. Lo llevé a mi hijo, que tenía en ese momento 11 años, porque me parecía que era una oportunidad única convivir una tarde con Schindler, así como llevé a mis nietos al estreno de la película y tuve la fortuna de que también viniera Vera Harach, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, y que se sentaran juntos. Y una de las cosas que más me emocionan de toda esta historia es la cara de mi nieto, que yo no vi en ese momento, pero que vi a través de la filmación que hizo otro documentalista, que es Fernando Kretschmar, que también por casualidad estaba sentado al lado de Vera Harach cuando Vera habló después de la película. Está registrada en un video de celular, ella hablando, y mi nieto de 10 años a su lado mirándola con total atención, escuchando, ¿no? Y yo sé que se lo llevan puesto y registrado para toda la vida. De repente para mí eso también es una transmisión cinematográfica, porque el hecho cinematográfico es todo, digamos, no terminó cuando se prendió la luz, sino que siguió cuando seguimos debatiendo ahí en la sala después de haber visto la película. Y bueno, digo, el cine que yo ayudé a hacer le deja a mi nieto la oportunidad de escuchar en vivo y a 50 centímetros físicos de él a una madre de 90 años que con el cuerpo ya achacado y que le cuesta manejar con fluidez para subir las escaleras y con la vista afectada, dice que nunca más tenemos que mirar para el costado cuando pasan las cosas como las que se ven en la película, y ahora sale de gira por Italia para seguir dando este mensaje de nunca más, ¿no? Que también, perdón que me extienda, no. Pero que después resultó que gracias a que la invité a venir a la proyección y charlando, nos dimos cuenta en la charla de que los dos vamos a coincidir en el Festival de Cine Latino de Trieste, yo presentando la película y ella recibiendo el premio Salvador Allende, o sea que nos vamos a encontrar en Trieste. Mira, ¿cómo te sentís, Dani? A veces es cuando aparecen personajes como Casero o ministro de Culturas negando lo que pasó, todo eso, ¿no? Que ya conocemos, que a mí me produjo estupor y broncas, que fue sacado, por ejemplo, el ministro de Cultura fue sacado prácticamente por la gente de la cultura, ¿no? Que empezamos a gritar por todos lados, loco, chao. Me pasa lo mismo que me pasa cuando se rompe una baldosa en la calle, cuando se vandaliza una baldosa de la memoria en la calle. Me duele, me asombra, porque en algún lugar parece que no puede existir una cosa así. Entonces, lo primero es el asombro, lo segundo es el dolor. Y lo tercero es una cierta sensación de agradecimiento a quienes hacen ese tipo de cosas, porque nos da la oportunidad de ejercitar la resistencia a esa que si no la hicieran probablemente uno terminaría acomodando, ¿no? En la situación, bueno, listo, ya está, ya pasó, nadie habla de eso, ¿no? Como, no sé, como hoy nadie habla o nadie hablaba hasta estos últimos tiempos en que tanto cambiaron todas las cosas, pero uno no hablaba de San Martín demasiado, porque ya está, o sea, tiene que venir
este nuevo clima para que uno diga, pará. A San Martín lo acusaron de traidor a la patria. O sea, fue una de las pocas personas acusadas de traición a la patria en Argentina, fue San Martín. Porque Rivadavia, presidente en aquella época, que sacó el empréstito que nos endeudó hasta que Perón terminó de librarnos de esa deuda, lo acusó a San Martín de traición a la patria por haber seguido combatiendo a los españoles cuando Rivadavia había dicho que no, que había que dejar de pelear. Entonces, gracias a esto uno empieza a reflexionar sobre San Martín de un modo menos anquilosado, y si no, San Martín sería un yeso. Y entonces con esto me pasa lo mismo, cuando esta gente sale a decir esas cosas y se forma una reacción, creo que son las cosas también que generan el anticuerpo. Bien, estamos picaditos, ya estamos terminando el programa. Una película tuya, Bar el Chino, brevemente contame así qué experiencia te dejó, si quedaste conforme, la disfrutaste. Y Bar el Chino me cambió la vida, igual que esta película me cambió la vida, y que cada película que hago, que no son muchas, me cambia la vida. Bar el Chino fue una película que nació también como documental y se convirtió en un largometraje de ficción sobre el tango, sobre el bar de tango del bar del Chino en Pompeya. Sí. Y aprendí, se me abrió un mundo, no sé, bueno, eso. Estupenda película. Mi vida cambió, hay un antes y después. 2003, estupenda película. Bueno, una de las cosas que nos está pasando a los actores, esto no es que te quiero involucrar en esto, pero que me des una opinión, es que en los últimos años estamos con nada de trabajo, ¿no? La ficción que había durante muchos años, pero muchos años, y que fue una de las mejores, y esto es innegable, que se hacía en Canal 7, Canal 9 ha desaparecido, y es poco lo que hay. Polka tiene su gente, Canal 11 tiene su gente, y chao. Se hace poco cine y cuesta sostener un espectáculo en el teatro inclusive también, ¿no? Yo inclusive lidero un movimiento que se llama Por Más Ficción Nacional, porque viste, ante lo que está pasando, inclusive los actores, bueno, conocemos la historia, los actores empezaron a sacarse la foto con el cartel de Por Más Ficción Nacional, como Daniel Fanego, Patricia Palmer, Pablo Trapero, bueno, Muscari, un montón de gente, pero esa situación hoy, después de casi 2 años, sigue igual. ¿Igual o peor? Peor. ¿Por qué nos han quitado los subsidios para la ficción en canales públicos y hay poco cine? ¿Cómo ves todo esto así brevemente? Y supongo que va a ser peor. ¿No hay solución? Sí hay solución, pero sí, antes de que la solución llegue va a ser peor. Claro. O sea, todo empeorará hasta que se solucione la situación. O sea, si la prioridad está en, digamos, el dinero tiene un objetivo, tiene apunta a cumplir ciertas expectativas. La creación de cultura no está entre esas expectativas, así que no es para asombrarse, es lo lógico que sucediera. O sea, tiene que haber un cambio de ideas y de gobierno para generar un cambio en este país. Por lo pronto un cambio de ideas. Sí. Uno puede decir, puede haber ese cambio de ideas, puede darse dentro de este gobierno, y la práctica no parece ir en ese sentido, ¿no? Pato nos contaba recién que en el Festival de Mar del Plata le quitaron ¿cuántos días, Pato? 3 días. 3 días le quitaron. Bueno, al lado de la disminución del presupuesto para educación, claro, y salud, y aumento de gasto de defensa. Es tremendo. Este momento es un oprobio total. ¿Alguna pregunta, Pato, para terminar? No, bueno, si vos crees que con las políticas, siguiendo este tema del que estamos hablando, con las políticas actuales que hay, un documental como el que acabas de estrenar, ¿lo podrías hacer hoy? Sí, porque
digamos, ahí ya no da para decirlo brevemente en realidad, o sea, es una batalla que se sigue dando, entonces como se da esta batalla, bueno, probablemente uno la podría hacer hoy. Lo que no hay es un tema de censura, o sea, los temas sobre los que se hacen los documentales se definen en comités que están conformados más o menos por las mismas personas antes y hoy, o sea que después cómo funciona una administración y ese tipo de cosas ya es como yo preguntaba por el tema de los subsidios, más que nada. ¿Este documental tuvo algún tipo de subsidio en su momento del Inca? Sí, y podría tenerlo hoy también, lo podría tener. Podría tenerlo también hoy, sí. Bueno, lamentablemente se nos termina el programa. No va a ser la única vez que vas a venir, porque quiero que vengas otro día, que hablemos de cine, que hablemos de todo esto que nos gusta a nosotros, que es la cultura, ¿no? El teatro, la literatura. ¿Te gusta leer? Me gusta leer, pero no leo. Ajá, mira, una cuestión de tiempo, no. Sí, solo leo cosas de trabajo claro. Y en estas épocas que corren o de actualidad, porque es como que claro. También me han robado la música y la literatura, ¿no? O sea, uno si lee el diario claro. y si prende la radio escucha noticias y claro. entonces no queda el tiempo entre eso y la vida, lo que es la vida, no queda tiempo ni para literatura ni para música. Claro, bueno, ha sido un lujo. Como siempre, viste, el tiempo no alcanza, viste. Igual no tenía más nada para decir. No, yo tengo varias cosas que me hubiera gustado hablar, pero viste, no hay tiempo. Yo me siento, lo comparto con ustedes, me siento a veces afligido, no triste, porque tengo que estar con otras cosas para estar triste. Es muy difícil que yo esté triste, porque me encanta esto de trabajar, hacer teatro, ver cine, hacer cine, viste, leer. Siento a veces que tenemos un pueblo, tenemos artistas tan grandes, tan genios directores de cine, tan buenos actores, tan buenas actrices, tan buenas directoras, que me da bronca que estemos viviendo todo esto, ¿no? No solamente nosotros, o sea, todo el pueblo que esté viviendo todo esto. Argentina no se lo merecía todo esto. Ningún pueblo se merece todo este oprobio, ¿no? No, y aunque fueran actores más o menos y directores claro. Más o menos, tampoco porque se lo merece. Tampoco, porque la verdad que la calidad es un resultado, digamos, el fin de un camino, no es el origen, es las ganas de contarse a uno mismo, y eso es lo que merece ya de por sí la felicitación y el apoyo. No, recomendamos entonces Bar Chino, la pueden ver completa en YouTube, creo, ¿no? ¿O no? ¿O en está en YouTube, tiene como 500.000 vistas en YouTube, no está subida por mí. Mira, 500.000 visitas. O 400.000, sí. Un día me metí de casualidad y dije, uy, ¿cómo esto? ¿Dónde? Bar El Chino. ¿Dónde está mi dinero? Recomendamos en el Gomón la película Disculpas por la demora, y bueno, además sos también productor, venís de hacer varias películas. ¿Querés nombrarlas algunas? Sí, ahora estamos por estrenar, el 11 de octubre vamos a estrenar la película kiosco? ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Es una comedia disparatada, o sea, otra onda, dirigida por Andrés Tambornino, que fue montajista en Bar El Chino, y Alejandro Gruz, que es el socio en la productora desde hace 30 años, con Grego Rosselló, Darío Lopilato, Lali Pósito, Luli Salazar, y la última participación de Emilio Dizzi, que falleció pocos días después de nuestro rodaje. Yo hice una participación chiquita en el kiosco con Pablo Echarri y Rolly Serrano. El kiosco, Pablo Echarri, Rolly Serrano, Georgina Barbarosa. Hermosa película. Bien, bueno, programa número 667 con la linda visita de Daniel Burak, que era programa grabado en el aire. Después lo vamos a subir a YouTube y vamos a infectar las redes con esta entrevista, como siempre decimos, ¿no? Bueno, poneme la cortina de Cantando Bajo la Lluvia, nos vamos con esa música, y para terminar nos visita acordar de John Wayne, un personaje, John Wayne, pero cómo sacarlo del cine a John
John Wayne, ¿no? Porque es el cine también, pero un tipo muy jodido. Y cuando hizo, me hiciste acordar a La Hora Señalada, que es una de mis grandes películas, de mi favorita, casi te diría, porque John Wayne dijo: al pobre Gary lo engañaron, un sheriff con miedo. Y después hizo una película donde mataba a todo el mundo, ¿viste? Un personaje terrible, ¿no? Delator, macartista, igual que Elia Kazan. El otro día hablamos de Elia Kazan, un personaje siniestro. Bueno, Dani Burak, gracias. Realmente gracias por gracias venir. A ustedes. Te aprecio mucho, te quiero mucho. Igualmente. Y bueno, recomendamos las películas y recomendamos la obra de teatro este viernes a las 20:30 en La Máscara. Sí, con ese título, Es tiempo de alegrar. Es tiempo de alegrarnos. Gracias, Daniel. Gracias.